¿verdad? Que introduce preocupaciones de este país, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Ahorita estamos también en un trabajo de exploración que precisamente está Pedro Emanuel, ¿verdad? Y Jorge Alberto, de sondear bases de datos, ¿verdad? Archivos donde podamos extraer estos productos, ¿verdad? Estas reflexiones éticas, ¿no? Que es un trabajo bastante difícil. La producción así, pues más conocida, ¿verdad? Más accesible, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Son estas obras canónicas, ¿verdad? Muy conocidas por ejemplo, de pensador mexicano Justo Sierra, ¿no? Guillermo Prieto, Samuel, ya en el siglo XX, pues Samuel Ramos, ¿verdad? Pero queremos también acceder a otro tipo de textos, ¿verdad? Menos conocidos, ¿verdad? Que han quedado así como más en la sombra, ¿verdad? Eso va a ser mucho más difícil, ¿sí? Y bueno, pues ahí requerimos tanto de un trabajo de exploración como un trabajo de interpretación, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que tenemos aquí. Pues bien, entonces me gustaría ahora dar la palabra al estudiante Pedro Emanuel Figueroa para que nos hable de qué ha encontrado, ¿verdad? Cuáles son sus hallazgos. Adelante, Pedro. Sí, muchas gracias, doctor. Si llegara a haber alguna falla en el audio, pues que por favor me lo hagan saber. Bueno, buenas tardes. Me gustaría primero que nada agradecer al doctor Jorge Ibarra, a la maestra Mayra Flores y claro al doctor Cisneros por brindarme la oportunidad, cederme este espacio y por las atenciones en el tiempo compartido con ellos, con ustedes, ¿no? Durante este proceso de investigación. Bueno, para comenzar, lo dicho, soy estudiante de sociología, actualmente cursando el cuarto semestre, el segundo año, y desde septiembre del año pasado comenzamos esta relación de trabajo producto de la comunión de intereses donde interactuaba la ya manejada convicción por la producción intelectual por parte de los docentes investigadores aquí presentes y un deseo por el aprendizaje, ¿no? De mi parte. Así me incorporé de cierta manera colaborando en esta investigación en la línea filosofía de la tradición, en una producción acerca de la historia de la ética en México. Y bueno, una vez llevadas a cabo las primeras sesiones, los primeros contactos con el cuerpo académico, se dio paso a la investigación de bibliografía desde el objetivo de formar una narrativa, una historia de la ética en México. Hasta este punto de la investigación, historia de la ética del México prehispánico, ¿no? Para lo cual nuestras fuentes ideales serían las crónicas, códices, cantos, poemas de primera mano, ¿no? Fuentes directas que nos proporcionen un campo de interpretación, como se ha manejado. Estas serían nuestras fuentes primarias, o en su efecto, bueno, investigaciones, escritos o producciones intelectuales en torno a la vida cotidiana del México precolombino. Ello como fuentes secundarias, donde, claro, en dicha búsqueda, en la indagación, un inconveniente natural para el alcance de las fuentes primarias es la evidente situación de contingencia que, bueno, se quiera o no, limita la obtención de fuentes y nos encierra momentáneamente en lo cargado a bases de datos en línea. Por lo que, bueno, en su gran mayoría, la bibliografía hasta el momento, al menos, es de fuentes secundarias. Bueno, entrando en materia, como una breve exposición de los avances al momento en el terreno teórico histórico en el que nos encontramos, se ha estado seccionando la información en dos grandes distinciones propositivas hasta ahora, con la idea de hacer más práctico este acervo de bibliografía y que la estructuración de un marco resulte más sencilla en la proximidad. Bueno, por un lado, una de estas distinciones es la bibliografía en torno a la relación cosmovisión-ética, donde se archivará bibliografía que circunde él o los enfoques de origen del mundo del habitante precolombino, con ellos sus mitos, suposiciones y su peso con el día a día, análisis y referencias de las deidades, reconociendo la personificación en estas. Por ejemplo, uno de los
archivos que se ha estado analizando de caso, aseguraba que un pueblo con un grado de desarrollo cultural importante personaliza a los dioses con sus sentimientos y necesidades. También nos interesa, claro, el sentido de la existencia, donde, por ejemplo, emana lo referente a la tristeza, alegría. Y bueno, en otro depósito virtual se está guardando y examinando aquello que va de la mano con las interacciones sociales. Ética en las interacciones sociales, en las relaciones, en sus relaciones político-económicas del México prehispánico, ética en las relaciones de producción, costumbres, sentido, propósito y reproducción de la guerra, por ejemplo. Relaciones y dinámicas en la familia, que nos traslada a un obligado análisis de las relaciones de género, de la división sexual del trabajo en el México precolombino, a roles identificados por sexo, reproducidos desde la ética. Y bueno, el interés es porque la ética misma funciona como un órgano reproductor de conductas. La ética de un grupo dicta tendencias. Bueno, es pertinente acotar en este momento que una de las distinciones descritas anteriormente no exenta a sus elementos de una relación potencial con los elementos de la otra, ¿no? Es decir, que se distinga entre el sentido de la existencia o la alegría con lo referente a las costumbres o la guerra no significa que se separe arbitrariamente su relación existente, ¿no? Simplemente corresponde a una diferenciación estratégica momentánea. Para nuestros propósitos serán relevantes todas aquellas fuentes de información que nos sugieran y nos guíen en la interpretación de formas o matices que operaban en la construcción y desarrollo de la ética en México prehispánico. Todo indicio de acervo de conocimientos y o vida cotidiana de entonces enriquecerá nuestro análisis, nuestra interpretación. Dentro de esta primera clasificación antes manejada encontramos autores de mucha ayuda, como caso en El pueblo del Sol, publicado en 1953, en una narrativa del pueblo azteca, quien se esfuerza por subrayar el poder transversal del sentido religioso en todas o casi todas las actividades cotidianas. Dice incluso, abriendo comillas, aquellas actividades que nos parecen a nosotros más ajenas al sentimiento religioso, como los deportes, juegos y la guerra. La guerra, cerramos comillas, la guerra desde el sentido del vínculo arraigado con los territorios y la característica de divinidad de estos. Acerca del juego y lo divino, esta relación, otro texto recuperado de La Garza en 1990 para un trabajo de culturas mesoamericanas, subrayaba que el juego de pelota estaba lleno de significaciones, implicaciones, algo que resultaba frecuente en la representación de lucha de astros, lucha de, dice, fuerzas luminosas contra fuerzas oscuras, donde el campo de juego simboliza el cielo, nos dice. Nos interesa aquello que denote la situación del bien y el mal, regido por la cosmovisión. Regresando a caso, por ejemplo, se argumenta que es común, y que con los aztecas lo fue, estuvo presente, la existencia de dos principios antagónicos, como lo manejó, que se desarrollan en constante lucha, que luchan eternamente, en sus palabras. En ese escenario es que se establece la lucha o disputa entre lo que se percibirá como el bien o el mal. Normalmente, bueno, el Dios se identifica con lo bueno, con las cualidades fuerza, bondad, belleza, y su contraparte con los males, directamente el castigo, la debilidad. Reproduciendo así conductas normalizadas producto de la diferenciación bien y mal, el vínculo deidad o Dios humano como estructurador de relaciones y dinámicas sociales entre grupos, individuos. Y bueno, para esta segunda distinción, donde insisto es imposible separarla arbitrariamente de la anterior, se ha entablado un esfuerzo por relacionar la ética con las dinámicas tejidas entre grupos, individuos, grupo-individuo, y reconocer las tendencias o normalidades con mayor presencia. Respetando y analizando el trabajo de caso, se sugiere que la divinidad convertida en ética es la razón presente en toda acción individual y también en la razón de estado fundamental.
donde reconocemos, podemos hacer un análisis weberiano en esta línea dentro de toda razón. Podemos desglosar también lógicas económicas, comerciales, relaciones interpersonales, análisis de los sacrificios en sus distintas representaciones e incluso la posterior relación con la conquista. Ahora, bueno, existen trabajos ricos y que se han encontrado e interesantes que aseguran que la razón motor o justificación oculta del sacrificio era transmitir un mensaje hacia la masa común. Esta es otra forma de interpretación, pero que nos enriquecerá el análisis de igual forma. Tal es el caso de Matos Moctezuma, que encuentra en estos actos un simbolismo de poder en los actos del sacrificio. Mantener al pueblo sometido ante una figura de autoridad, donde dice, deberán reconocer el dominio. Lo anterior coge estructura desde un análisis marxista, como él lo reconoce, y ha tenido réplica. A su vez, Broda, en el documento Metodología en el Estudio de Culto y Sociedad Mexica, compartía que muchas de las costumbres disimulaban una función predeterminada, que se basaba en la dominación y jerarquía pronunciadas. Los análisis que, bueno, van de la mano. Y lo interesante aquí es causar una reflexión mediante una lluvia de interpretaciones hacia el día a día del nativo prehispánico. Al otro lado de la acera, Ibarra en Los sacrificios humanos, una explicación desde la teoría histórico-genética publicada en 2001, afirma que el sacrificio de los antiguos mexicanos en ningún momento se relacionaba con un deseo de causar el mal, sino que el hecho se justifica por las motivaciones producto de su interpretación de su mundo. En este sentido, su mundo, como el nuestro, en una relación de intersubjetividades, como lo manejaba Schutz también, la creación de normalidades, y será solo aquello que transgreda lo normal lo que genere un juicio común. En este caso, ¿qué podría transgredir lo normal? Echeverría en la construcción del cuerpo del otro, El loco, el miedoso y el extranjero entre los antiguos nahuas, publicado en 2017, podría sugerir una respuesta, modelo para comprender estas intersubjetividades. El pueblo náhuatl nos dice el estigmatizado, el marcado, era aquel, por ejemplo, con cicatrices en el cuerpo, cabello ondulado, cabello chino, o también el hombre con comportamiento femenino era significado como el loco, el lesionado de sus facultades intelectuales. Y bueno, así también se ha encontrado bibliografía que nos lleva al análisis de las relaciones de género en la sociedad mexica, como la publicación de Noemí Quesada, Mito y Género en la sociedad mexica, que realiza la diferenciación de lo femenino y lo masculino, donde en lo femenino se relaciona con madre, monogamia, partera, educadora, sembradora, hechicera, mientras que en lo masculino con poligamia, guerrero, gobernante, cazador y sacerdote. En lo cual una interpretación de la distinción, por ejemplo, la sembradora-cazador, nos refiere a una de las primeras representaciones de la división del trabajo, en este caso división del trabajo sexuado, relación en la cual directamente se hacen presentes situaciones de prestigio en la ética mexica, en este caso, y una diferenciación de lo público y lo privado. Es así como, bueno, se han estado dirigiendo los esfuerzos, ahora en un recuento general, superficial, de lo que se ha estado trabajando con los docentes investigadores aquí presentes respecto a la historia de la ética en México. Es un proyecto tomando forma, como se ha manejado, pero bueno, que con un esfuerzo grupal esperamos y nos empeñamos en que la producción sea fructífera y a su conclusión, pues, que se cuente una historia de la ética en México. Y sería todo.